buenas tardes y bienvenidos a esta temporada número 8 de Mincaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, con el auspicio de LED, que busca que aportemos juntos a la construcción de un país y de una educación más justa para todos. El día de hoy empezamos este nuevo ciclo que hemos denominado Decolonizando la Escuela, con un invitado de lujo realmente. Él es Zenón de Paz, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y uno de los más importantes pensadores del país a criterio nuestro. Zenón, te damos la bienvenida, además, la bienvenida junto con los 100 estudiantes en ese momento que están conectados de la escuela de Pucllasunchis, conectados desde un mismo dispositivo, que te escuchan con mucha atención y con mucho cariño también. Somos mucho de dar, de expresar nuestro afecto en la escuela y en el Cusco, como bien sabes. Bienvenido a Mincaricuy, Zenón. Muchas gracias, Milagro, gracias a todos los que nos están acompañando. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, Zenón, quiero empezar por algo que pasó hace unos pocos días, cuando publicamos el flyer publicitando la entrevista. Hubo uno de los lectores de la página que preguntaba por qué decíamos decolonizar y no descolonizar. Él Ujú, consideraba que la palabra descolonizar era la correcta. ¿Podrías ujú. aclarar, a ver, zanjar el problema? ¿Por qué un término y no el otro es igual? En realidad, los términos son móviles, dependen del uso, no tienen un significado definido, preciso, inamovible, ¿no? Entonces, en realidad son sinónimos. Eh, Ok, bien, pues gracias. Y bien, ¿qué es, Zenón, qué es decolonizar y por qué es importante decolonizar la escuela? En general, no la escuela. ¿Por qué es importante la decolonización? ah. Bueno, el término ya sugiere que se trata de una tarea clave e importante, ¿no? Además, sugiere que la colonialidad, porque es una condición, ¿no? Como la modernidad, la paternidad, la peruanidad, es decir, es un modo de ser, ¿no? Sugiere también el término, decía, que estamos ante un modo de ser que seguramente conlleva serios problemas, porque si no, no habría que proponer ninguna descolonización, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de visualizar, comprender esos problemas y por qué es que viene a ser una tarea decisiva y en el ámbito educativo en particular, llevar adelante esa tarea. ¿Cómo lo expresarías de manera práctica? Eh, por ejemplo, en tu actividad, en tu vida personal, en tu actividad profesional, ¿cómo es que tú buscas decolonizarte o descolonizarte? Ajá. Primero, creo que tu pregunta de entrada lleva implícita también la idea de que la educación es un fenómeno, una tarea que trasciende largamente la escuela. Mencionabas la vida cotidiana, la actividad profesional, las actividades en general que desarrollamos en todos los ámbitos, ¿no? En todos ellos discurre la educación, no es otra cosa que la formación de la persona, que es un proceso, claro, que nunca concluye. Eh, Nosotros, los seres humanos, no tenemos algo así como una naturaleza fija, dada de una vez para siempre. En realidad, nos estamos dando una manera de ser permanentemente, pero lo más probable es que esa tarea que estamos desarrollando siempre, más allá de que seamos conscientes de ello o no,
la estemos desarrollando de acuerdo a patrones, a sensibilidades, a formas de pensar que están instaladas y que siguen una inercia. Todos sabemos la enorme fuerza que tiene la inercia, ¿no? Entonces, decolonización, en este caso, impone una suerte de toma de conciencia o por lo menos de sospecha de que esto efectivamente pueda ser así y supone, por tanto, tomarnos muy en serio la tarea de construir nuestras vidas individuales y colectivas, pero de un modo que suponga un genuino ejercicio de la libertad, es decir, que nosotros mismos decidamos nuestros modos de ser, nuestros modos de convivir, y no que estos se nos impongan de manera inadvertida, ciega, inercial, más aún cuando esto último pudiera conducir a algo así como eh, un menoscabo de la libertad, de la autonomía, de las posibilidades de una vida plena, ¿no? Cosas a las que todos se supone aspiramos. ¿no? Entonces, bueno, aunque la pregunta se queda un poco de madura, pero a ver, todos hemos pasado, los peruanos al menos, hemos pasado por la educación peruana, en la escuela pública, en la escuela privada, más o menos seguimos un mismo patrón, ¿verdad? ¿Por qué Sí. es necesario decolonizar la escuela en particular, a tu criterio? Bien, si hablamos de la educación formal, que es el punto aquí, porque acabamos de recordar que la educación rebasa ampliamente el ámbito de las instituciones formalmente dedicadas a ellos. Nos educamos en todo momento, andando en la combi, donde quiera. Nos estamos formando, cualquiera que sea el sentido de esa formación. Pero a propósito específicamente del ámbito educativo formal y de la escuela, ¿no? ¿Por qué es que la tarea de decolonizar la educación es importante y urgente? Bueno, esto tiene que ver con los tiempos en los que vivimos. Nos ha tocado vivir un momento de la historia eh, muy peculiar. No es difícil darnos cuenta de que asistimos a fenómenos. Esta comunicación puede ser una prueba de ello. Ustedes están en el Cusco, habrán varios que nos vean y nos escuchan que están en otras partes del Perú o aún del mundo. Y sin embargo, estamos comunicándonos. Esto para nuestros padres, para no hablar de nuestros abuelos, hubiese sido algo eh, qué sé yo, que solo los dioses podían hacer, ¿no? O sea, solo los dioses podían comunicarse a distancia. Ahora lo hacemos. Pero cambios de esa magnitud han ocurrido en todas las esferas, en todas las dimensiones de la vida en las últimas décadas. ¿No? ¿Qué alcance tienen esos cambios? ¿A dónde nos conducen? Hay gente que sospecha que estamos viviendo un cambio de era, un cambio de época. Quizá estamos asistiendo al umbral de salida de la era moderna. Es muy posible. Alguna gente habla también, con razones bastante atendibles, de la posibilidad de un cambio civilizatorio. Y en todo caso, hay gente igualmente atendible que señala que esto último, más allá de que esté siendo así o no, sí es necesario, que se impone, porque también han acelerado algunos procesos que eh, ponen en riesgo la continuidad de la vida tal como ahora la conocemos, algo que antes tampoco, nunca había ocurrido, nunca con esta magnitud. Si esto último fuera así, entonces de hecho habría que revisar los patrones de vida hasta ahora dominantes, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Bueno, estamos en la era moderna, somos hombres modernos.
participamos del mundo moderno, un mundo que es distinto al mundo medieval o al mundo antiguo, si pensamos solo en la tradición occidental, y claro, es distinto, por ejemplo, al mundo andino. Eh, eh, Vamos reconociendo, por tanto, aquí que hay, si miramos a la historia ahora, podemos reconocer distintos modos de ser humanos. No hay un único modo de realizar la humanidad, no hay un único modo de ser humano, no hay un solo tipo de sensibilidad, una sola manera de pensar, no hay deseos o necesidades que sean naturales en el caso de los seres humanos, más allá de que puedan tener una base natural. Aún los deseos y necesidades corresponden al mundo al que pertenecemos, en este caso el mundo moderno, ¿no? Eh, este mundo es el que está en serios problemas ahora, ¿no? Basta notar el cambio climático, inundaciones, sequías, la pérdida pavorosa de diversidad genética en este momento, cuestiones espirituales como el nihilismo, es decir, la pérdida de sentido de la vida cada vez más visible. Se trata de un conjunto de síntomas de lo que parece ser una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que se extiende aceleradamente. Y yo diría que si se trata de diagnosticar esa enfermedad, es algo así como, llamémoslo, desmesura. Los griegos habrían llamado a eso hibris. Hibris era algo así como desmesura, pérdida de cuidado por equilibrios básicos. Es, y claro, esto se manifiesta, por ejemplo, en las relaciones entre el hombre y lo que la era moderna, lo que en el mundo moderno llamamos naturaleza. Las relaciones entre el hombre y la naturaleza son relaciones de dominio. El hombre ha pretendido el dominio de la naturaleza. Y al parecer eso era posible a través en base a ciertos soportes como la ciencia y la tecnología, con ciertas características específicas también en la era moderna. Pero ahora tenemos mayor conciencia de esto que se llama complejidad y de la incertidumbre que lleva consigo. De lo único que podemos estar seguros, más allá de nuestra condición de seres contingentes, es decir, seres para la muerte, como hubiera dicho Heidegger, del otro que podemos estar seguros es de que vivimos en un entorno de incertidumbre. Por esto mismo, hay que tener el mayor cuidado con cómo actuamos en relación a ese entorno, ¿no? Se impone algo así como una actuación más responsable, más cuidadosa, ¿no? En resumen, lo que quería decir es que participamos todavía de un modo de vida en el que eh, lo que prima es una suerte de lógica de explotación del otro, y el gran otro, para empezar, es la naturaleza, tal como el hombre moderno la ha percibido, ¿no? Pero el otro pueden ser también pueblos de culturas diferentes. O puede ser el otro en términos de género, por ejemplo, la subordinación de la mujer, etcétera, ¿no? Esta lógica es la que está en la raíz de los problemas que ahora experimentamos, y claro, necesita ser por lo menos reconsiderada. Y es probable que como resultado de esta reconsideración, esta reflexión atenta, lleguemos a la conclusión de que necesita ser revisada, desmontada, transformada, ¿no? Esto es, entiendo, lo que quienes proponen descolonizar, por ejemplo, la educación, tienen en mente. Parten de esa
de este diagnóstico, de este reconocimiento. Entonces entiendo, es la escuela, obviamente, el espacio para esta toma de conciencia de la que hablabas, para esta construcción de libertad, ¿no? De la que hablaste anteriormente, ¿no? O sea, ¿dónde si no la escuela? Porque no necesariamente la familia te va a proponer espacios de reflexión de ese nivel, ¿verdad? Ajá. En realidad lo deseable es multiplicar los espacios en que esta reflexión tome cuerpo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que señalas. La escuela es un espacio, digamos, privilegiado para ello, porque la escuela es pues un espacio en donde de lo que se trata es de cultivar el saber, y el saber genuino pasa por la reflexión, ¿no? Entonces, lo medular en la actividad educativa es desarrollar una actividad reflexiva constante, ¿no? Y este es un gran tema para reflexionar, pues, sobre cómo estamos, lo que nos espera. Y claro, la escuela debe abordar esta reflexión si quiere ser pertinente, pertinente a los tiempos, pertinente a las tareas que enfrentamos ya como humanidad a estas alturas. Ujú. Además de ser este espacio, este primer espacio colectivo, ¿no? Al que Ujú. nos, no, al que practicamos, ¿no? Desde niños, ¿no? Ujú. Sí, Tú eres docente, Zenón, tú eres sí. docente de la Universidad San Marcos. Ujú. Eh, a ver, como docente, ¿cómo ves a ver, este programa es consumido, bueno, está abierto al público en general, pero es bastante consumido por docentes, por maestros, maestras, por estudiantes de educación, también hay gente interesada en la educación y en temas que salgan un poco del molde, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como docente, desde tu práctica, cómo se podría decolonizar la escuela? ¿Qué harías? Ajá. Sí, bueno, quizá mi posición en este punto sea privilegiada. Soy profesor de filosofía. Pertenezco al Departamento de Filosofía de San Marcos, y si hay alguna tarea en la filosofía es la reflexión, y la reflexión además sobre, digamos, los fundamentos de nuestra experiencia, de la acción humana en general, ¿no? Pero recordemos quizá a propósito de ello, que la filosofía, entendida básicamente eh, como actividad reflexiva, como literalmente dice, amor a la sabiduría, ¿no? Que no es lo mismo que tener sabiduría, sino buscarla. Eso implica, claro, reconocer este entorno de incertidumbre al que mencionaba hace un rato. Bien, decía que habría que reconocer que esta actitud está en la base de toda la tradición educativa en la que nos insertamos a todo nivel, no solamente en la universidad, también en las escuelas, claro, ¿no? Pero quizá, como suele ocurrir frecuentemente, nos hemos ausentado, nos hemos alejado un poco de ese soporte, de estas raíces, ¿no? Y entonces no está de más eh, activarlas, cultivarlas para no perder potencia, para que la educación no pierda su potencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es importante en la tarea educativa, más allá de cuáles sean los contenidos, eh, incidir en el elemento reflexivo, crítico, ¿no? Creo que de eso se trata. ¿Y cómo ves el proceso educativo, a nivel educativo en el país, en este pensamiento crítico fundamental, básico, ¿no? Ujú. ¿Encuentras cambios, encuentras avances? ¿Cuál es tu mirada?
Seguros, siempre va a ser posible encontrar avances, pero creo que se deben más a iniciativas sectoriales o a iniciativas muy, muy puntuales, como la de ustedes. ¿Mm? Pero entiendo que tu pregunta va en términos generales. ¿No? No, lamentablemente nuestra educación va cuesta abajo, como parece ir casi todo en las actuales circunstancias, ¿no? Hace un rato tuve una entrevista con una radio arequipeña a propósito de que han aprobado por insistencia, entiendo, esta norma que incorpora no sé cuántos miles de personas que no aprobaron el examen de suficiencia para el acceso a la docencia. Eso sin duda es un retroceso y un daño para el país, ¿no? Eh, Ese tipo de decisiones, ese tipo de normas, eh, están pensadas en intereses particulares, en intereses seguramente de aquellas personas, pero no en los intereses del país o de los estudiantes o de las familias que tienen derecho a una educación de calidad. Pero más allá de eso, todos sabemos pues que los decisores de política, particularmente en el Congreso, son gente que responde a intereses particulares. Son los intereses de la minería informal, los intereses de los colectiveros, los intereses de los dueños de universidades, deleznables. Estos son los que están tomando decisiones en cuanto al rumbo que debe tomar el país, también en cuanto a la educación. Pero veamos esto en un panorama un poquito mayor, ¿no? Creo que por lo menos habría que extender nuestra mirada hasta los años 70, a inicio de los años 70. En ese momento lo que tenemos es un gobierno que se proclama nacionalista y da señales de ello, ¿no? Creo que visibles señales de ello, o en todo caso muestra una voluntad política poco frecuente entre nosotros, una voluntad de llevar adelante importantes reformas, también en la educación. Aunque claro, sabemos que la reforma educativa que se ensayó entonces y que quedó trunca, como quedó trunco ese gobierno, básicamente alcanzó a la educación básica, justamente, primaria, secundaria, ¿no? No tocó a la universidad, por razones que, si es necesario, podemos comentar. Debió tocarla también. Eh, ¿Y en qué dirección iba la reforma educativa aquella en cuyo diseño había gente interesante? Augusto Salazar Bonde, quizá el filósofo más importante que hemos tenido, y una serie de nombres igualmente importantes, ¿no? Yo creo que en cuanto a nuestro tema de colonialidad o descolonización y demás, es importante notar que acabo de mencionar a Salazar. A Salazar se lo ubica de alguna manera en una corriente filosófica que se denomina filosofía de la liberación, ¿no? Que están haciendo por entonces, ¿no? Esa corriente filosófica ha sido digamos, la matriz en la que se gesta esta discusión sobre el tema de la decolonialidad. Hay actores importantes entre nosotros aquí en el Perú al respecto, Aníbal Quijano, por ejemplo, ¿no? Recuerdo esto porque alguna conciencia debían tener gentes como Salazar Bondi respecto al tema de la diversidad cultural y al tratamiento de la diversidad cultural. Creo que un testimonio de ello es un texto de Salazar titulado Bartolomeo de la Dominación, que creo todos deberían leer. Además es de fácil lectura, va en formato de diálogo, etcétera, ¿no? Era muy consciente de ello. Quisiera recordar, no está de más, que al poco tiempo de haber escrito este texto, lamentablemente Salazar falleció. Falleció relativamente joven. Y bien, pero el proyecto que dejó en curso, de hecho, consideraba una diversificación curricular, la promovía. ¿Mm? Y esto es interesante.
está apareciendo ahí el tema de la diversidad, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo se entendió esto de la diversificación curricular? Eh, Me parece que se entendió básicamente como una suerte de aplicación del currículum nacional a las peculiaridades de cada región o de cada localidad, ¿no? Eh, eh, Creo que hasta ahí llegó en lo fundamental, ¿no? Se trataba un poco de revisar los contenidos, los procedimientos, los formatos para hacerlos más asequibles, digamos, a la idiosincrasia de las comunidades académicas en cada zona. Pero quien lea el texto que acabo de señalar de Salazar, Bartolomé o de la dominación, notará que esto de la diversidad él lo entendía de una manera mucho más profunda. Salazar era consciente de que nuestros modos de entender el mundo y la vida reproducen patrones coloniales, patrones eurocéntricos, es decir, están sujetos a una lógica, la lógica colonial, que no solamente se manifiesta en el terreno económico o en el terreno político, sino también en el terreno, digamos, epistemológico y aún en el terreno ontológico. Disculparán lo que nos están escuchando el uso de alguna de esta jerga, ¿no? Me estoy refiriendo a que nuestras formas de conocer, ¿no? Nuestra forma de entender el conocimiento y qué es el conocimiento válido, estarían también colonizadas. Pero más allá, hablé también de ontología, ¿no? Que nuestras formas de entender lo que es o lo que no es, lo que puede ser o lo que no puede ser, porque de eso trata la ontología, también estarían colonizadas. Mejor vamos a ejemplos específicos, digamos, en relación a esto último. Eh, Estando en Huánuco antes de la pandemia, recuerdo, se me ocurrió subir a un roquedal que está al frente, ahí en un cerro, que se llama Pilco Mozo, porque semeja a un mozo con poncho que está mirando hacia la ciudad. Siempre quise subir, me animé a subir. Encontré que ahí hay una gran caverna, pero encontré en esa caverna a dos personas de origen campesino, al parecer, un ritual allí evidentemente estaban, vamos a decirlo así, consultando con la montaña, que ahí le llaman jirca, ¿no? Es decir, se puede consultar con la montaña, se puede conversar con la montaña y esperar respuestas de la montaña. Esto para la ontología moderna o para la epistemología moderna es un disparate, porque la montaña es una cosa, no es sino un cúmulo de minerales y yo no puedo conversar con un mineral, es absurdo. Eh, y claro, se trata desde esa mirada de ideas que en realidad lo que merecen es ser desarraigadas, extirpadas, ¿no? Al usar el término extirpación, estoy eh, haciendo memoria de un proceso de igual naturaleza, la extirpación de las idolatrías, que es de lo primero que hicieron los europeos al llegar acá, ¿no? Se encontraron con un tipo de religiosidad, ¿no? El de las huacas, ¿no? Vinculada a esta sensibilidad favorable a la diversidad, ¿no? Múltiples huacas, huacas por todas partes, pero lo que llegaba era una religiosidad, otra religiosidad, según la cual hay un Dios verdadero. Por tanto, ¿qué son todos los demás? O son falsos dioses o son demonios. ¿Y qué es lo que hay que hacer en cualquiera de los casos? Desarraigarlos, pues, y extirparlos. Y eso fue un proceso que se llevó a cabo de una manera cruenta, habría que recordarlo, ¿no? Bueno, pero eso que ocurrió entonces y que tal vez sigue ocurriendo,
Ha ocurrido también en nuestras escuelas, ¿no? Estas maneras de entender el conocimiento, estas otras maneras de entender el mundo. Recordemos, por ejemplo, que en nuestras comunidades, en los ayllus, eh, integran los ayllus no solamente los seres humanos. Yo recuerdo claramente, yo soy una persona nacida en un ayllu, en el ayllu de Sanqui, del distrito de Pararín en Ancash, ¿no? Que es un distrito quechohablante, ¿no? Bilingüe. Y recuerdo claramente que mis padres con toda naturalidad se referían a las montañas circundantes a nuestro ayllu como abuelo o abuela y además se comunicaban también, ¿no? Esto para la escuela han sido, vamos a decirlo coloquialmente, tonterías, cosas que hay que estirpar de la mente de la gente. Además, como un modo de hacerles un favor. No estoy Mm, señalando que los estirpadores de idolatrías o el típico profesor clasista y combativo, convencido de que el materialismo dialéctico era la ciencia que disiparía las tinieblas, eran gente de mala voluntad, como todos sabemos. Por ahí hay un refrán antiguo que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Yo debo imaginar que este profesor formado en el materialismo dialéctico, con muy buena intención ha intentado estirpar estas, digamos, estas creencias que él juzga absurdas y retardatarias, ¿no? Lo hace en nombre del progreso, él es un profesor progresista. Bueno, podríamos decir desde la perspectiva que ahora estábamos examinando, este era un profesor colonizado porque ha hecho suya una creencia, que es una creencia también proveniente justamente de donde irradió la modernidad, del centro de Europa. Me estoy refiriendo a la creencia en el progreso. ¿Mm? En nombre del progreso, es que ha habido un rediseño del mundo, algunos de cuyos alcances comentábamos al inicio. Estamos en serios mm, problemas. Y lo mínimo que podemos hacer, por tanto, es revisar aquello, revisarlo, ¿verdad? simplemente. ¿Mm? Y es Ujú, bastante, ¿no? sí, sí, Senón, y bueno, entramos a la pregunta final, que bueno, tenemos unos breves momentos. Nos gusta siempre terminar en positivo, ¿no? Fortalecernos un poco. ¿Y qué maestros necesitamos para este proceso tan rico? Vamos a quitarle el nombre de colonizar, vamos a hablar de Mm. construir libertad, de tomar conciencia. ¿Qué maestras y maestros estamos necesitando en Perú? Necesitamos maestros, creo yo, reflexivos, curiosos, ¿no? Todos somos seres curiosos, los seres humanos. Yo diría que todos los seres vivientes somos curiosos, ¿no? Hasta una ameba tiene curiosidad por algún cuerpo que por ahí aparece. Me estoy refiriendo al cuerpo unicelular, ¿no? Pero esa curiosidad se puede adormecer o se puede activar. Necesitamos profesores cuya curiosidad esté activa permanentemente. Eso los va a llevar a, a hacerse preguntas, porque si algo me da curiosidad es que no lo comprendo del todo, porque aquello que creo comprender del todo no me da ninguna curiosidad, pues, ¿no? Necesitamos activar esa curiosidad y como resultado de ello esto va a producir un pensamiento atento, inquisitivo, lúcido, que examina todo, lo somete todo a examen, ¿no? Sócrates decía que una vida sin examen no vale la pena de ser vivida. Yo creo que es enteramente aplicable. Decía también algo así como hay un solo mal, la ignorancia, y hay un solo bien, el conocimiento. Tenía razón, pero necesitamos
docentes que que participen de esa escala valorativa, valoren el conocimiento, pero comprendan también que llegar a él o acercarse a él supone un permanente examen, ¿no? Hay que examinarlo todo, ¿no? No aceptar nada por el solo hecho de que ya está dado. Creo que ese tipo de docente es el que necesitamos. Y si el docente da muestras de esa actitud, los chicos lo van a notar. Ellos lo notan. Es la empatía lo que cuenta, más que lo que el profesor pueda decir, ¿no? Los chicos sienten que el profesor es así, lo van a admirar y lo van a seguir. Es la mímesis, el ejemplo, lo que cuenta en primer lugar, ¿no? No, muchísimas gracias por este tiempo, por este compartir. Y ojalá que pronto, en verdad, los vientos se traigan para el Cusco y podamos encontrarnos también a nivel presencial con nuestros estudiantes. Sería súper lindo. Cómo no, con todo gusto. Sí. Gracias más bien a ustedes. Gracias. Y bien, llegamos al final de este Mincarico, invitándolos siempre a poder revisar esto y otros programas que tenemos. Ya, miren, nos vamos por el tercer año de Mincarico y están todos en nuestro canal de YouTube. Visítenos, por favor, está bajo el nombre de EESP Sunchis. Bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Chao.